Bueno, buenas noches. Un saludo a la profesora Jenny, principalmente porque nos pone este ejercicio que nos confronta, que nos hace cuestionar, que podemos observarnos, ver cómo nos expresamos, cómo nos dirigimos, qué palabras utilizamos. Entonces creo muy oportuno pues este, este ejercicio. Me agrada, me gusta porque nos ayuda a crecer, sumamos en conocimiento, sumamos en aprendizaje y es súper importante. Entonces, también nos ayuda en nuestra vida personal, en nuestra vida laboral, de que desde ahora nos estamos proyectando eh, como abogados y que nos va dando una pauta de cómo podemos definir, definir nuestra personalidad y cómo la queremos expresar hacia los demás. Pues uno observa en las audiencias que ahí se encuentran muchos abogados, fiscales y jueces con distintas personalidades. Unos hablan muy, hablan muy fuerte, hablan con mucho carácter, con mucha firmeza, y hay otros que también le imprimen un estilo más sutil, más mesurado, pero a la igual muy efectivo, muy puntuales, que también aportan y suman como al tipo de personalidades que cada quien pueda tener y pueda expresarse como lo desea. Entonces es importante que tuvimos esa experiencia de ver tipos de personalidades diferentes entre los fiscales, entre los jueces y los abogados defensores. Ya eso nos da una pauta de cómo podemos comportarnos, cómo podemos visualizarnos en un futuro. Yo puedo decir cómo decido verme y trabajar en eso, trabajar en cómo me quiero ver, cómo me quiero expresar y qué impresión debo o qué huella quiero dejar en cada audiencia en la que esté. Eh, ya en un tema puntual del ejercicio de las audiencias, eh, considero que fue muy importante haber asistido, que la profesora nos motivó a asistir, porque igual, como lo mencionaba, nos da al asistir, observamos todo este tipo de personalidades y este tipo de comportamientos que desconocíamos, cómo se comporta un fiscal, cómo se comporta un juez o un juez defensor y cómo en su medio de su sabiduría y conocimiento el juez también se expresa. Eh, entonces, asistimos a las audiencias preliminares, que son la legalización de captura, imputación y medida de aseguramiento. Ambas muy importantes, eh, que nos ayudan a ver, es un abrebocas a lo que es el mundo penal. Vemos cómo la fiscalía hace una preparatoria, un escrito de acusación, cómo lo desenvuelve dentro de la audiencia, eh, en las partes, cada parte en qué momento interviene, lo oportuno que le da el lineamiento, la línea del tiempo en la intervención de cada ponente del juez, cuando interviene la parte defensora, todos sus argumentos, eh, todo, es, todo es válido lo que se vive allí. Eh, muy importante uno lo que encuentra en estas audiencias es que la fiscalía casi siempre lleva la ventaja frente al abogado defensor y es muy poco lo que el abogado defensor puede hacer, eh, para representar
a alguien que tienen que legalizarle su captura en menos de 36 horas y que tras de eso hay que desenvolver un tipo de argumentación fuerte con buenas bases para que su representado salga lo más beneficiado posible. Entonces Fiscalía, al correr con esa ventaja, casi siempre se va por la máxima, pidiendo las penas máximas, eh, agravando algo pequeño hacen algo muy grande. Entonces el abogado defensor también cumple con esa función de bajarle esa tonalidad alta que le pone la fiscalía a los hechos, a las conductas, a los hechos fáticos. Entonces es importante también que un juez defensor o los que de pronto nos toque dedicarnos en esta función, saber que la fiscalía siempre tiene una ventaja y siempre va a querer irse por la máxima, y nosotros como abogados defensores vamos a tener que tener muy buena argumentación para bajarle ese tono alto o esas pretensiones altas que la fiscalía casi siempre alude. Pero creo que también eso tiene una razón desde el lado de la fiscalía, porque como estamos en un tema, Colombia es un Estado social de derecho, y como es tan importante los pactos internacionales que ha hecho Colombia, es muy importante el tema del derecho a la libertad. Entonces, tenemos, al, haber, al tener todos este derecho fundamental, el juez siempre va a tener prevalencia en cuidar la libertad del indiciado o del indiciado, perdón. Y es, es evidente que la fiscalía quiere un resultado, entonces por eso siempre se va por la máxima para que el juez, en medio de su decisión, sabiendo que va a aplicar la mínima, o se pueda tener un resultado también válido, porque casi siempre la fiscalía pide medidas intramurales en centros de reclusión, mientras que el abogado defensor siempre va a alegar temas de hacinamiento en las cárceles, eh, con tratados internacionales que ha ratificado Colombia sobre el tema de una de la dignidad humana, donde estos centros de reclusión no son dignos para las personas, donde el hacinamiento llega a, a numerosos reclusos en un establecimiento de estos. Entonces siempre la fiscalía se va por la máxima con la intención de que el juez dite una medida, así no sea la que ellos piden, pero sí sea una medida que sea ejemplar y que ayude a la reincorporación de estas personas a la sociedad, o que tengan un castigo ejemplar. Entonces es muy válido asistir a estas audiencias. Me parece súper importante esta primera experiencia que no la habíamos tenido en los semestres anteriores. Le agradezco a la profesora por esta oportunidad que nos ofrece. Entonces considero que es de mucho aprendizaje. Para mencionar varias audiencias relevantes en las que estuvimos en una audiencia de concierto para delinquir, de un combo delincuencial de las granjas. Esto queda en la parte alta de Santo Domingo, que es el Pinal, Carpinelo, y que obedecen a la CDO, como lo denominan hoy en día, a la CDO San Pablo. Y allí lo curioso de estas audiencias es que son algo extensas, son largas y hay que tener paciencia. Uno de pronto para obtener el certificado se mete a las más corticas con la intención de salir rápido del tema, pero realmente cuando le tocan a estas audiencias largas,
es donde también uno aprende mucho, porque nos encontramos en esta audiencia que la fiscalía en 3 horas, 3 horas y media, eh, en su exponencia, eh, parecía llevar la ventaja frente al abogado defensor, y nosotros nos preguntábamos qué va el abogado defensor, qué es lo que va a hacer. Y, y resulta que el abogado defensor en hora y media le tumbó toda su argumentación, donde la fiscalía pedía medida de aseguramiento para estas 10 personas eh, pertenecientes a este combo. Y no lo digo de que le tumbó el argumento porque estamos defendiendo a personas que se dedican a delinquir, sino que detectó vacíos en la argumentación de la fiscalía y de allí se pegó para cambiar todo a su favor, en el sentido de que iba a obtener no una detención privativa e intramural para sus defendidos, sino que iban a ser menos invasivas, en el sentido de que podía ser medida, una restricción domiciliaria. Entonces es bacano vivir esas experiencias porque, como vuelvo y reitero, casi siempre la fiscalía lleva la ventaja. Casi todas las audiencias terminan en aceptación de los cargos que se le están imputando, eh, medida de aseguramiento en centro de reclusión intramural, y hubo 2 audiencias puntuales que los abogados defensores sacaron sus mejores argumentos, también conocían del tema y lograron obtener una buena decisión favorable para sus representados. Entonces, eso también le enseña a uno mucho, ver cómo en cuestión de momentos se voltea un argumento a favor o en contra. Entonces, es algo en lo que debemos trabajar, soltarnos, aprender, absorber ese conocimiento que allí se puede vivir, que puede pasar desapercibido para muchos, pero que hay cosas puntuales que, si uno sabe agarrar con pinzas, es muy importante y va a servir mucho para nuestra vida personal y también para la vida laboral. Bueno, entonces, para no extenderme más, le agradezco a la profesora y a las personas quienes puedan ver este video. Les recomiendo que asistan a las audiencias, a los estudiantes que vienen de semestres anteriores, eh, puedan, puedan asistir, aprender mucho. Se lo recomiendo. Un saludo y una feliz noche.